Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast de fútbol vintage e histórico donde encontrarás un montón de historias que no te cuentan en otros sitios. El personaje que visita hoy el podcast puede que a muchos ni os suene. También es posible que casi ninguno de vosotros le haya visto jugar. Pero hay un dato que es demoledor para reconocer su importancia en el fútbol inglés. Estamos ante el máximo goleador histórico de la máxima categoría del fútbol inglés, sumando tanto la etapa de la First Division como lo de la Premier League. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Jimmy Greaves era un genio del fútbol. Sus ágiles habilidades lo elevaban por encima de las piernas desesperadas, de las entradas intimidatorias de sus rivales y los duros duelos de un juego mucho más temible físicamente de lo que es el deporte rey en la actualidad. Esas habilidades habrían bastado por sí solas para el estrellato, pero había más. Jimmy Greaves era un killer, en su más amplia definición de la palabra, en el área. Las estadísticas así lo demuestran. Para el Chelsea, incluso brevemente para el Milan, para el Tottenham Hotspur, luego para el West Ham y para Inglaterra, para la selección. Greaves falleció el 19 de septiembre de 2021 a los 81 años. Fue una personalidad perdurable, no solo por sus logros futbolísticos, sino también por su compromiso televisivo con una generación nacida después de su retirada. Curiosamente, el día de su muerte, aquel 19 de septiembre, se jugó un Tottenham-Chelsea, los dos clubes donde dejó mayor huella. De ahí el tributo brindado por los aficionados de ambos clubes en un sentido minuto de aplausos. Nuestro protagonista nació el 20 de febrero de 1940 en Poplar, al este de Londres, pero cuando solo tenía 6 semanas de vida, la familia, su casa, fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y se tuvo que trasladar a Dagenham. Su padre había pasado de vigilante a conductor del metro cuando se trasladaron de nuevo a Hainault, en el nordeste de Londres. Para entonces, el joven Jimmy ya había dejado huella como futbolista escolar en Dagenham, siendo capitán del equipo del colegio. Terry Venables, quien más tarde sería capitán del Chelsea y después seleccionador de Inglaterra, jugó contra un Greaves de 15 años y aseguró que una vez le siguió a casa en el autobús, con la esperanza de obtener alguna pista sobre cómo llegar a ser tan bueno como él. Greaves ya estaba preparado para convertirse en compositor de imprenta en el periódico The Times, pero el fútbol le llamaba, y mucho. El Chelsea se fijó en él cuando jugaba en los Essex Schoolboys, ya que marcó 122 goles en una sola temporada con el equipo juvenil, y firmó así un contrato con los Blues. Rápidamente pasó de ser un chico de la academia del club de Stamford Bridge a debutar con el primer equipo el 24 de agosto de 1957.
Era una época en la que los jugadores de la antigua First Division todavía iban al estadio en transporte público, y en su caso paraba a comer pastel, anguilas y puré junto a su compañero Peter Brabrook. Aunque todo esto hubiese cambiado en 1954, concretamente en el otoño de aquel año cuando el joven Graves estuvo a punto de fichar por el que posteriormente sería su club, el Tottenham Hotspur. Solo la amenaza del descenso y el miedo evitó que el entrenador de los Spurs, Arthur Rowe, fichase a un joven sin experiencia como era por aquel entonces nuestro protagonista de hoy. El entrenador Ted Drake sí que vio recompensada su confianza al ver al jovencísimo Graves marcar en el primer partido de la temporada con un brillante gol en solitario en el empate a 1 con el Tottenham. El capitán de los Spurs, Danny Blanchflower, lo aclamó como el mejor gol que he visto nunca. Charles Buchan, ex internacional inglés reconvertido en periodista, relató: ha sido el mejor primer partido de liga que he visto de un joven. Graves terminó aquella campaña como máximo goleador del Chelsea con 22 tantos. En las campañas siguientes marcó 32, luego 29 y 41 tantos más en la 60-61. Al principio de la temporada 58-59, con 18 años, pasó por encima del Wolverhampton, equipo del capitán inglés Billy Wright y futuro campeón, al marcar 5 goles en el duelo que les enfrentó. En su último partido con el Chelsea, en el que fue nombrado capitán, Graves marcó 4 goles. Para entonces ya sabía que su futuro se encontraba en Italia, donde las fronteras acababan de reabrirse a los fichajes, a las llegadas de futbolistas extranjeros. El dinero era irresistible. De 17 libras a la semana, más 2 libras por victoria y 1 por empate, el Milan ofrecía 130 libras a la semana más una prima de fichaje de 15.000 libras. El director técnico del Milan, Gippo Viani, había superado la oferta de la Roma, que pagaba 80.000 libras de la época por él. Pero cuando Graves llegó a la capital lombarda, ahogando sus nervios con 2 botellas de champán y perdiendo su vuelo, Viani había quedado fuera del combate por un ataque al corazón. Graves estaba a merced del rudo entrenador Nereo Rocco, a quien le molestaba que le ordenaran prescindir de otro joven talentoso llamado Gianni Rivera. Graves se alineaba como interior o extremo izquierdo junto al delantero centro brasileño y más tarde italiano José Altafini. Pero al Milan le costaba encontrar el equilibrio. Graves se rebeló contra las normas de Rocco en el vestuario. Yo no le gustaba y él no me gustaba a mí, sentenció el atacante inglés. Jimmy Graves se había estrenado con un gol en el debut, en un empate a 3 en el campo del Lanerossi Vicenza, y alcanzó las 8 dianas cuando disputó su 10ª y última aparición en la Serie A, en una derrota 5-2 ante la Fiorentina a finales del mes de octubre. Una semana más tarde, sin Graves en el 11, el Milan goleó a la Juventus por 5-1 y ganó el Scudetto. El Tottenham apareció en escena y acudió al rescate por 99.999 libras. El manager, Bill Nicholson, no quería cargar a Graves con la etiqueta y el peso de ser el primer jugador de Inglaterra en costar 100.000 libras, y de ahí lo de la curiosa cifra del traspaso. Esto no es que molestara a Graves, quien marcó un triplete, incluido un espectacular gol de tijera en su debut contra el Blackpool, y sumaría 266 goles en 379 partidos en 9 años en el viejo White Hart Lane. Los Spurs acababan de ganar el doblete, pero Graves hizo aún mejor a un buen equipo que no pasaba por su mejor momento. Antes de que Graves debutara, el ataque de los Spurs se había mostrado algo mediocre, con Bobby Smith lesionado y Allen falto de confianza. Graves entró y marcó la diferencia. A pesar de su tardía llegada, marcó 22 goles y, de hecho, en 1962 casi logró por sí solo devolver el campeonato a los Spurs, pero el Tottenham no logró vencer al Ipswich en la segunda vuelta. Sin embargo, sí que consiguió el título al marcar un gol vital en la victoria por 3-1 sobre el Burnley en la final de la Copa de Inglaterra. Aquella fue la primera de sus 2 Copas de Inglaterra. El Tottenham también se convertiría en el primer equipo británico en ganar un título europeo al conquistar la Recopa de 1963. En su primera temporada completa con los Spurs, Graves batió el récord del club de mayor número de goles en la liga, 37 en una sola campaña.
Ted Harper y Bobby Smith habían sido los poseedores de tal honor con 36 tantos cada uno. También encabezó la tabla de goleadores de la First Division por tercera vez en 5 años, a pesar de que el invierno fue el segundo peor desde la Segunda Guerra Mundial. El fútbol se vio muy afectado. Se jugaron muy pocos partidos desde el Boxing Day hasta principios de marzo, por lo que es sorprendente que Graves fuera capaz de cosechar este increíble récord, que perdura hasta nuestros días. Tío, me acabo de gastar 1,99 € en este café, que está malísimo. €1,99. Con eso podrías haberte suscrito a Quiero ser como Letizier. ¿A un podcast? ¿Por el precio de un café? Exacto. 2 episodios exclusivos al mes. Historias del fútbol que no salen en los telediarios. Cracks olvidados, goles imposibles y anécdotas que solo los verdaderos futboleros entienden. ¿Y todo eso por menos de 2 €? Eso sí que es rendimiento por inversión. Claro. Mientras tú te tomas un café, yo estoy viajando al fútbol de los 90. Vale, me has convencido. La próxima vez me salto el café y me suscribo. Por solo 1,99 € al mes. Suscríbete a Quiero ser como Letizier en iVoox. 2 episodios exclusivos cada mes. Historias del fútbol de verdad, para los que viven el balón con el corazón. Aquel equipo jugaba francamente bien, y prueba de ello sucedió en la eliminatoria de cuartos de final de la Recopa de Europa frente al Slovan de Bratislava. En la ida, el conjunto de la actual capital de Eslovaquia venció por 2-0, lo que obligaba a los Spurs a remontar en un White Hart Lane a reventar. John Moynihan era entonces uno de los periodistas futbolísticos de referencia en Inglaterra, y sus crónicas de los partidos en el Sunday Telegraph hacían las delicias de los aficionados. En la crónica de aquella noche de primavera en la capital de Inglaterra, Moynihan describió a la perfección la destreza con la que el delantero de los Spurs, Jimmy Graves, brilló esa noche. Indiferencia devastadora, escribió el periodista en el periódico. Y es que la figura de Graves, uno de los goleadores más grandes de Inglaterra, pasará a la historia por su capacidad de decidir partidos con el más bello de los artes, marcar goles, aunque aquella noche solo marcase 2 tantos. Graves consideraba aquella final, la de la Recopa de 1963, una victoria por 5-1 sobre el Atlético de Madrid en Rotterdam, en la que también marcó 2 goles, como el mejor partido que él había jugado jamás, y añadió: Las temporadas de 1962 a 1964 fueron los mejores años de mi vida futbolística. Jugué en el que yo consideraba el mejor equipo de la historia. Deberíamos haber ganado más trofeos. Años más tarde, la victoria por 2-1 en la FA Cup contra el Chelsea en 1967 fue el punto álgido de Graves en los Spurs. En 1970 fue traspasado al West Ham a cambio de Martin Peters. Graves admitió: No quería dejar los Spurs, pero ¿qué podía hacer? En aquel año, en 1970, Graves sentía que su carrera futbolística estaba perdiendo fuerza tras ser relegado al equipo reserva del Tottenham y no ser convocado por la selección de Inglaterra para el Mundial de México. Al no poder ir como jugador, decidió conducir hasta allí. Así, fue reclutado por Ford, que buscaba una figura de alto perfil para promocionar su planta de Dagenham. Su compañero y copiloto fue el piloto profesional, Tony Ford, quien se encargó de darle lecciones intensivas de conducción. El rally recorrió más de 16.000 millas, que son 25.700 kilómetros, a través de 25 países en Europa y Sudamérica, durante un periodo de unos 38 días. Graves, obviamente, describió la experiencia como extremadamente agotadora. Llegaron a pasar hasta 55 horas seguidas sin dormir, mientras navegaban por terrenos difíciles. En los Andes, a 15.000 pies de altura, sufrieron la falta de oxígeno, que reducía la potencia del motor a la mitad y provocaba mal de altura en los competidores. Durante semanas solo comieron carne roja, filetes, vaya, lo que les hizo sentirse enfermos por la falta de vitaminas.
La aventura, como podéis imaginar, estuvo plagada de momentos en los que estuvieron literalmente a merced de la muerte. Por ejemplo, en Panamá chocaron a 100 millas por hora contra un caballo que cruzó la carretera. El animal fue decapitado por el impacto y el coche quedó cubierto de sangre. Aunque Graves, que estaba dormido en ese momento, y Fall salieron ilesos. En los Andes, tras esquivar milagrosamente a una anciana que cruzaba el camino, el eje de una rueda se rompió y el coche quedó derrapando al borde del abismo. En otra ocasión, Graves intentó pedir ayuda tras una avería y tomó un autobús que iba en la dirección opuesta a lo que necesitaba. A pesar de los peligros y su falta de experiencia, Graves demostró reflejos y una coordinación excepcionales. Pilotando un Ford Escort 1850 GT, con el dorsal 26, terminó en la sexta posición final. De los 96 vehículos que iniciaron la prueba en el estadio de Wembley, solo 23 lograron llegar a la meta en la Ciudad de México. Su logro fue elogiado por figuras como el campeón de Fórmula 1, Graham Hill, quien destacó las agallas y la habilidad de conducción necesarias para terminar tan alto, en tan buena posición, en un campo de profesionales. La experiencia de Jimmy Graves en el Rally Londres-México de 1970 fue una de las aventuras más inusuales y exitosas de su vida fuera del fútbol, demostrando una habilidad técnica y una resistencia física asombrosas para alguien sin experiencia previa en el automovilismo profesional. Después, en su debut con los Hammers en el campo del Manchester City, marcó 2 tantos, pero al final de la temporada 70-71 se desilusionó y se retiró a los 31 años de edad. La primera de las 57 apariciones de Jimmy Graves con la selección inglesa fue una derrota por 4-1 ante Perú en Lima, en una desastrosa gira latinoamericana al final de la temporada 58-59. El seleccionador Walter Winterbottom cambió entonces la vieja WM, una formación muy utilizada en aquella época, por el 4-2-4, con resultados espectaculares en 1960. En aquel contexto, Graves disfrutó de lo lindo, se lo pasaba en grande. Era un delantero interior clásico, que jugaba al lado de un delantero centro tradicional como Bobby Smith en los Spurs y Gary Hitchens con Inglaterra. Su sigilo le permitió marcar 13 goles en 8 partidos, incluyendo un triplete en la victoria por 9-3 sobre Escocia. El Mundial de Chile en 1962 fue una decepción. Graves marcó en la victoria por 3-1 sobre Argentina en la fase de grupos, pero Inglaterra cayó en cuartos de final ante Brasil por 3-1. Durante aquel encuentro, un perro callejero invadió el terreno de juego, eludiendo los intentos de los jugadores brasileños por capturarlo. Nuestro protagonista de hoy, conocido por ser un gran amante de los animales, se puso a 4 patas y llamó al perro, logrando que el animal se acercara, y consiguiendo así atraparlo. Pero, mientras Graves sujetaba al animal para sacarlo del campo, el perro se orinó sobre la blanca camiseta de Inglaterra. Dado que en aquella época los equipos no disponían de uniformes de repuesto, Graves se vio obligado a terminar el partido oliendo a orina, a pies de perro. Os podéis imaginar la escena. Él mismo bromeaba años después diciendo que al menos el olor ayudó a mantener alejados a los defensores brasileños durante el resto del partido. Por cierto, la estrella brasileña Garrincha encontró la situación tan divertida que decidió adoptar al perro callejero y llevárselo a Brasil tras el torneo. A Winterbottom, al seleccionador, le sucedió Al Ramsey. Él y Graves estaban en diferentes longitudes de onda. Se dice que Ramsey se quejó de que lo único que hacía Graves era marcar goles. El comentario puede haber salido de la boca del técnico o no, pero la verdad es que resumía a la perfección el abismo que dividía el enfoque de fútbol de ambos. Graves se vio afectado por un ataque de ictericia en el periodo previo a la Copa del Mundo de 1966. Aún y todo, marcó 4 goles en un amistoso de preparación contra Noruega en Oslo. Luego, ya en tierras inglesas durante el Mundial, Graves comenzó el torneo como titular indiscutible, jugando los 3 partidos de la fase de grupos.
Sin embargo, en el último encuentro de esta fase contra Francia, sufrió una entrada violenta de Joseph Bonnell que le provocó una profunda herida en la espinilla, la cual requirió 14 puntos de sutura. Esta lesión le impidió disputar los cuartos de final y la semifinal, y a la postre sería su última participación en el certamen. Más tarde, en su habitación de hotel, Greaves contempló la sangre que rezumaba a través de los 14 puntos de sutura de su pierna y empezó a darse cuenta de que su sueño mundialista se estaba desvaneciendo. Ante la baja de Greaves, Geoff Hurst entró como su reemplazo en el partido de cuartos contra Argentina. Hurst tuvo un rendimiento excelente, anotando el gol de la victoria en ese encuentro y manteniendo un gran nivel en la semifinal contra Portugal, lo que le valió la confianza del entrenador. La noche anterior a la final, todos los jugadores, excepto dos, sabían si estaban dentro o fuera del once inicial. Los dos futbolistas eran Greaves y Alan Ball, que a la postre sería el otro jugador del partido junto a Geoff Hurst, el héroe del título de los Three Lions. Aunque Greaves ya estaba médicamente recuperado y apto para jugar la final contra Alemania Occidental, Alf Ramsey decidió mantener la alineación que venía ganando. El técnico era conocido por su reticencia a cambiar un equipo ganador, lo que dejó a Greaves fuera del once titular. En 1966 no se permitían las sustituciones durante los partidos, con lo que, al no ser incluido en la formación inicial, Greaves no tuvo ninguna oportunidad de ingresar al terreno de juego, y tuvo que observar el histórico triunfo de sus compañeros, incluyendo el triplete de Hurst, desde las gradas. Greaves siempre recordaba: me había perdido el partido de mi vida y me dolió. Me sentí totalmente vacío. Di la vuelta de honor alrededor del campo con todos los demás, pero incluso en este momento de triunfo y gran felicidad, en el fondo sentía tristeza. En sus 8 últimos partidos con Inglaterra, hasta su retirada, solo marcó un gol. Sin embargo, su registro de 44 goles con Inglaterra en 57 partidos sigue situándole en la tabla de goleadores de los Three Lions por detrás únicamente de Harry Kane con 54, Wayne Rooney 53, Sir Bobby Charlton 49 y Gary Lineker, que marcó 48, que han jugado, eso sí, todos muchos más partidos que él. En 2009, Greaves y otros miembros del equipo de la Copa Mundial del 66, que no habían jugado la final contra Alemania Occidental, recibieron por parte de la FIFA, con muchísimo retraso, las medallas de ganadores. A whisper, a cheer, a perfect finish. Hemos dicho hace un rato que Greaves se retiró en 1971, pero la verdad es que pronto se arrepintió. JP, como todo el mundo le conocía, ya que su verdadero nombre era James Peter, jugó en la Non-League en las filas del Brentwood, el Chelmsford City, el Barnet y el Woodford Town entre 1975 y 1980. Pero para entonces la bebida ya había desplazado al fútbol como su prioridad. Su caída en el alcoholismo no fue consecuencia directa de los acontecimientos de la Copa Mundial del 66, pero lo que sucedió en aquella cita contribuyó de forma evidente. Aunque Greaves negó que su exclusión de la final del Mundial del 66 fuera el detonante inmediato de su alcoholismo, sí que reconoció que la falta de disciplina y el vacío tras su retirada profesional en 1971 y con solo 31 años lo empujaron al abismo, pero obviamente hubo otros factores psicológicos profundos que también influyeron. Por ejemplo, el trauma por la pérdida de su hijo. En 1960, su hijo de 4 meses, Jimmy Jr., murió por muerte súbita. En una época sin apoyo psicológico, se le dijo que siguiera con su vida, creando una herida emocional que el alcohol terminó enmascarando décadas después. A esto se podría sumar la desilusión deportiva que supuso para él su traspaso al West Ham en 1970, algo que le rompió el corazón y le hizo perder el interés por el fútbol de élite. En su punto más crítico, Greaves consumía una cantidad increíblemente absurda. Estuve borracho de 1972 a 1977. A veces me bebía hasta 20 pintas de cerveza al día,
Me iba a casa y me bebía una botella entera de vodka antes de acostarme. Llegando a buscar restos de alcohol en los cubos de basura y a esconder botellas para ocultar su adicción. Y también le llevó a vender prendas de punto femenino en un puesto del mercado para financiarse la bebida. Con valentía, su autobiografía de 1979 empieza así. Me llamo Jimmy G, soy futbolista profesional y alcohólico. Como os podréis imaginar, la adicción devastó su vida privada. Su matrimonio colapsó, su esposa, Irene, se divorció de él y su salud física se deterioró gravemente. Fue ingresado en la unidad psiquiátrica del hospital de Warley y en varias clínicas de reposo, en las que salía para recaer poco después. El punto de inflexión llegó en 1978, cuando el periódico Sunday People publicó una entrevista titulada «El alcohol me está matando». Esta exposición pública le dio la fuerza para buscar ayuda definitiva a través de Alcohólicos Anónimos. Su recuperación se cimentó en varios pilares. Uno de ellos fue el fútbol no profesional. Como ya hemos visto, regresó a las canchas en equipos como el Barnet, donde a pesar de su edad, jugaba con elegancia y elegía beber únicamente zumo de naranja en los bares de los estadios, interactuando también humildemente con los fans. También participó en el documental Just for Today y en programas de entrevistas donde habló abiertamente de su batalla, convirtiéndose en una inspiración para miles de personas con problemas similares. Dejó de beber por completo en febrero de 1978 y se mantuvo sobrio en el resto de su vida. Su victoria sobre el alcoholismo le permitió iniciar una exitosa carrera como comentarista de televisión, especialmente en el programa Saint and Grebsy de la ITV junto a Ian St. John, donde su humor se convirtió en su mejor terapia. El programa, que popularizó su eslogan It's a Funny Old Game, se emitió desde 1985 hasta 1992, justo hasta que ITV perdió los derechos de la máxima categoría del fútbol inglés en favor de Sky. Aquel programa fue un hito en la televisión deportiva británica, revolucionando la forma de cubrir el fútbol al sustituir la seriedad tradicional por un enfoque desenfadado, lleno de humor y anécdotas. El programa, que duraba 30 minutos y se emitía los sábados al mediodía, atraía regularmente a más de 5 millones de telespectadores. Su popularidad fue tal que ambos presentadores tuvieron sus propias marionetas en el programa satírico Spitting Image, lo que eran los guiñones del Plus, no sé si os acordaréis. En una ocasión, en 1990, cuando Greaves no pudo asistir al rodaje por una gripe, su marioneta de látex copresentó el programa junto a Ian St. John durante toda la emoción. El programa no se limitaba al análisis táctico, sino que buscaba el entretenimiento puro. En 1991, durante un viaje a Nueva York, realizaron el sorteo de la quinta ronda de la Copa de la Liga, la Rumbelows Cup, en aquel entonces, en la Trump Tower. Aquel sorteo, que emparejó al Leeds United contra el Manchester United, es recordado como uno de los momentos más surrealistas de la televisión deportiva británica. Imaginaros, Jimmy Greaves era el encargado de extraer las bolas de los equipos que jugarían como locales, mientras que Donald Trump, Donald Trump, extraía de los equipos visitantes. Así, Greaves sacó la bola del Leeds United y, acto seguido, Trump extrajo la del Manchester United, creando un enfrentamiento de altísimo nivel que dejó asombrados a los presentadores. Al ver el resultado, Greaves bromeó diciendo: «Oh, Donald, no tienes ni idea de lo que has hecho». Según los presentadores, Trump no tenía ni idea de qué era el fútbol inglés, pero aceptó participar porque disfrutaba de la exposición mediática y la oportunidad de promocionarse ante la gran audiencia británica del programa Saint and Grebsy. Durante aquel programa, Greaves mantuvo su estilo bromista y, al observar el lujo de la sala de juntas, le comentó a Trump que no había visto una oficina así desde que estuvo en la de Doug Ellis en el Aston Villa. A pesar de que Trump no comprendía la magnitud de la rivalidad que acababa de sortear, el encuentro fue muy cordial. El futuro presidente se mostró respetuoso con Greaves y con Ian St. John por ser exfutbolistas profesionales e incluso charlaron sobre golf mientras el equipo técnico preparaba la grabación.
Otro momento impactante tuvo lugar en 1988. Graves entrevistó a Mike Tyson en Nueva York. Aquella entrevista es recordada como uno de los momentos más surrealistas y aterradores de la carrera televisiva de nuestro protagonista de hoy. El encuentro tuvo lugar en Catskill, Nueva York, como parte de la cobertura de ITV para la final de la FA Cup. Lo ocurrido durante la entrevista se resume en los siguientes puntos. Graves le preguntó a Tyson sobre su técnica de golpeo. Iron Mike explicó que sus golpes tenían snap, chasquido, y que utilizaba sus hombros y piernas para generar precisión y potencia. Para ilustrar su explicación, Tyson comenzó a lanzar combinaciones de golpes a gran velocidad, extremadamente cerca de Graves. En un momento dado, el boxeador dio un paso lateral y lanzó un golpe que impactó directamente en las costillas de Graves. El exfutbolista admitió después que se sintió aterrorizado y que estuvo a punto de desmayarse por la potencia que emanaba el campeón. Tras el golpe recibido, Graves confesó que estuvo a punto de caer al suelo. Tras la entrevista, Graves regresó a Wembley, todavía en estado de shock, y basándose en lo que había vivido en primera persona, lanzó una advertencia pública al boxeador británico Frank Bruno sobre el peligro que representaba Tyson. Años más tarde, Graves todavía recordaba la experiencia con su característico humor, aunque siempre subrayando que fue uno de los momentos en los que más miedo físico había sentido en su vida. En otro momento, durante un apagón informativo televisivo, llevaron al goleador del West Ham, Frank McAvenny, por Londres para ver si alguien lo reconocía sin el apoyo de las cámaras. Casi nadie lo hizo, demostrando así la importancia de la televisión para el estrellato de los futbolistas. El programa llegó a su fin en abril de 1992, cuando ITV perdió los derechos de retransmisión de la recién formada Premier League frente a Sky Sports. En su último episodio, grabado en Estocolmo durante la Eurocopa del 92, Saint y Grepsy se despidieron de la audiencia cantando juntos la canción The Last Time de los Rolling Stones. Let's do it. Well, this could be the last time, this could be the last time, maybe the last time, I don't know. Oh no! Para Graves, este programa representó una exitosa reinvención profesional tras superar su alcoholismo, permitiéndole conectar con una nueva generación de aficionados que nunca lo habían visto jugar en el campo. Graves sufrió un derrame cerebral en 2012 y vendió su medalla como campeón del mundo, aquella que tanto tiempo le costó conseguir en 2014 por 44.000 libras, para ayudar a financiar su atención médica. Luchó y venció, pero un segundo derrame cerebral en 2015 le dejó postrado en una silla de ruedas. En el ámbito personal logró su mayor triunfo al recuperar el amor de su esposa Irene, con quien se volvió a casar en 2017, cerrando un círculo de resiliencia y perdón. Graves era mucho más que sus estadísticas, que aún y todo eran notables. Marcó 422 goles en 602 partidos de Liga y Copa. Fue el jugador más joven en alcanzar los 100 goles en Liga y máximo goleador de la First Division en 6 ocasiones. Casi 50 años después de su retirada, nadie ha superado sus 357 goles en la máxima categoría del fútbol inglés. Sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos del Tottenham, con 266 goles en 379 partidos, además de marcar 132 en 169 con el Chelsea y 13 en 40 partidos con el West Ham. En diciembre del 2020, a Graves le reconocieron como miembro de la Orden del Imperio Británico, junto a su compañero en el equipo del 66, Ron Flowers, por sus servicios al fútbol. Demasiado tarde. El fútbol que amaba ya había reconocido su genialidad. And in that space he wrote his name across the silence, sharp and hard. Oh, Jimmy Greaves, we still sing your name, a flash of light, a living flame. Where are these 4 years? En esta nueva entrega del Espíritu de Olimpia, Juan Pablo Gatti nos acerca la historia de Luis Monti, el único futbolista que ha disputado 2 finales de la Copa del Mundo de Fútbol con 2 selecciones distintas.
Una historia que nos recuerda que los futbolistas, a menudo, son rehenes de sus propias decisiones. Solo hubo un jugador en disputar 2 finales mundialistas con selecciones distintas. Pero encima, en ninguna pudo disfrutar plenamente de la experiencia por las amenazas recibidas. Para Luis Monti, el fútbol no significaba paz, más bien todo lo contrario. Allí donde iba, una sombra parecía cubrirlo todo, siempre exigiéndole algo a cambio. Ni siquiera navegando hacia otras tierras sentiría el cálido abrazo de la libertad. Él debía ganar o perder, no por un querer personal, sino por obligación. El cuchillo entre los dientes con el que siempre jugaba parecía haber sido arrebatado y puesto sobre su propio cuello. A Monti no le decían doble ancho por nada. Cuando estaba en el terreno de juego se transformaba en el verdadero terror de sus rivales. Sus 167 centímetros no necesariamente lo hacían ver pequeño, ya que tenía un tórax inusualmente ancho, valga la redundancia, para su altura. Y muchas veces incluso aprovechaba su estatura para dar golpes cuando el árbitro miraba hacia otro lado. Jugando para Huracán o San Lorenzo, siendo una parte fundamental en los títulos ligueros que alcanzó con ambas escuadras durante el final del amateurismo, llegó a romper o a romperse huesos, porque no le tenía miedo a nada ni a nadie. Al menos, claro está, cuando los mundiales comenzaron a disputarse. Cuando la Argentina alcanzó la final ante los locales empezó la verdadera pesadilla para el mediocampista. De repente, empezó a recibir mensajes de muerte tanto para él como para su familia. Tuve mucho miedo cuando jugué ese partido porque me amenazaron con matarme a mí y a mi madre. Estaba tan aterrado que ni pensé que estaba jugando al fútbol. Lamentablemente perjudiqué a mis compañeros. Contaría años después en el gráfico. Se dice, incluso, que llegó a ver a un par de matones que lo amenazaron de lejos, sumando un peso psicológico difícil de sobrellevar. Muchos jugadores logran ocultar sus emociones, transformarse en rocas inexpugnables, aunque por dentro se estuvieran rompiendo. Pero este no era el caso del engominado sanlorencista. Francisco Barallo, su compañero y último superviviente de esta primera experiencia mundialista, siempre contaría que a Monti el terror le salía por los poros, y que aquello los hizo jugar con 10 hombres, en una época en donde los cambios no existían. Nunca entendió por qué jugó ese encuentro ante los uruguayos, que encima eran la mejor escuadra del globo. No podían dejar nada al azar, y sin embargo, ese detalle sería clave, ya que a la Argentina le terminó faltando músculo para defender su ventaja de 2-1, terminando abajo 4-2. Monti estaba ausente, parecía un fantasma en la cancha. Manifestaría el delantero, también en la revista madre del deporte argentino. Y ese fue el final para el doble ancho, que fue bastardeado en los medios y en cuanta cancha lo recibiera. Era llamado gallina, cobarde, vendepatria. Las palabras de Barallo se harían carne y Monti se transformaría, efectivamente, en un fantasma en vida, al punto tal de largarlo todo y retirarse del deporte que tanto amaba. Pero sería entonces que recibiría un llamado que volvería a cambiarle la existencia. La Juventus de Italia estaba en busca de un oriundi, un extranjero con sangre tana, para potenciar la oncena. Y Luis, añorando un poco de paz, decidiría darle otra oportunidad a la pelota. Cuando llegó a Europa en el club no podían creer lo que vieron. El cuerpo tallado por los dioses que poseía se había desfigurado por completo por culpa del dolor de su alma, cediendo ante la comida y aumentando muchos kilos, aunque el ánimo que recibió en su nueva casa hizo que en apenas un mes volviera a estar en forma. Y con esto no solo transformó a la vecchia signora en una verdadera topadora, ganando 4 ligas consecutivas en el denominado Quinquenio de Oro, sino que llamaría la atención de Vittorio Pozzo, el seleccionador azzurro, que sabía que necesitaba de un jugador de su porte si pretendía ganar el Mundial en casa. Monti, vestido ahora de azul en lugar de celeste y blanco, volvería a ser una pieza fundamental en su selección, alcanzando la final ante Checoslovaquia luego de eliminar a 2 escuadras poderosas como lo eran España y Austria. En este último partido, ante el Gundar Team,
se encargó de borrar del partido nada menos que a Matías Sindelar, el Mozart del fútbol, uno de los mejores futbolistas de aquellos años. Eso decía mucho acerca de cómo era él como jugador. Todo marchaba sobre ruedas, o al menos puertas para afuera daba esa impresión. Adentro, sin embargo, Monty volvería a sentir el verdadero terror. En Uruguay lo amenazaron si ganaba, pero ahora era al revés. Benito Mussolini no era fan del fútbol, pero sí fue uno de los primeros en entender que el deporte funcionaba bien como soft power, buscando mostrar a una Italia emergente y varonil, además de querer demostrar en el triunfo la superioridad de la raza superior italiana. Vencer o morir fue el lema con el que tuvieron que convivir los jugadores durante todo el torneo, aunque esto no parecía ser algo figurativo o espiritual, sino más bien real, sobre todo cuando en la antesala del último partido recibieron una nota corta pero contundente. Buena suerte para mañana, pero recuerden que Italia debe ganar, con puño y letra del Duce, mismo que solía pasarse el dedo por el cuello cada vez que hablaba con ellos. O ganaban, o los líderes italianos jugarían con sus cabezas la próxima vez. La historia en el Estadio Nazionale PNF, Partido Nacional Fascista, de Roma, encima, dejó a Italia al borde del abismo, cuando Antonin Puk anotó a los 71 minutos el 1-0. Ese parecía ser el final del recorrido para el doble ancho, que ahora maldecía el haber aceptado aquel destino. Sin embargo, esta vez la historia fue diferente, con su compatriota Raimundo Orsi igualando las acciones a los 81, y luego con un Angelo Schiavo que a los 5 minutos de iniciado el suplementario, pondría el 2-1 final. Italia conquistó su primera estrella, y los futbolistas, de paso, salvaron su vida. Si perdían, ni Dios los hubiera podido ayudar, desconfesaría el general Baccaro, el jefe de la Federación Italiana. En Uruguay me mataban si ganaba y en Italia si perdía. Llegó a decir un Monty que, posiblemente, nunca haya llegado a conocer el rumor de que aquellos hombres que lo amenazaron en realidad eran sicarios italianos enviados por el propio Mussolini para conseguir su deserción y así tenerlo en su bando, ya que el doble ancho representaba esa Italia llena de testosterona que quería mostrar ante el mundo. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me junk sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Me despido de vosotros al ritmo del Weapons de Dark Rocks, esperando que hayáis disfrutado con la historia de Jimmy Graves, un delantero histórico con una historia personal que seguro sirvió de ejemplo para muchos. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita, en mi Twitter, @bajarteche, en Facebook, en Instagram o en el grupo de WhatsApp del podcast que lo tienes en la descripción del episodio. También os dejo en la descripción el enlace por si me queréis invitar a un café, una nueva iniciativa por si queréis apoyar económicamente todo el esfuerzo realizado en cada episodio. Doy las gracias a Nioch por hacerse fan en iVoox del podcast. Gracias a esa pequeña aportación, seguiré creando episodios especiales, llenos de historias dignas de la familia de Quiero Ser Como Letizier. En el episodio dedicado a los himnos futboleros, Fútbol de Otro Siglo, nos recomendaba el Three Little Birds que cantan los seguidores del Ajax. La he escuchado y os recomiendo que también lo hagáis. Es fabulosa, de verdad. Y PPG nos comentaba que el episodio dedicado al Parma le ha traído muy gratos recuerdos de cuando él jugaba al PC Calcio. Amigo, de verdad, no sabes la alegría que me da leerte, ya que ese es un poco el propósito de este podcast. Recordar lo que nos hizo engancharnos a esta familia maravillosa de locos por el fútbol. ¡Feliz fútbol! Y hasta el próximo capítulo.